Hola amigos de Yulpin Electrónica, hoy tenemos esta fuente de poder regulada de dos canales, de 0 a 32 voltios y de 0 a 5 amperios. Es la UTP3305 de la marca Unit. Vamos a observarla, vamos a mirar cómo es su funcionamiento, sus características. Vamos al video. Muy bien amigos, esta es, como les había mencionado, la fuente de poder regulada UTP3305 de la marca Unit. Vamos a utilizar esta para hacer el video de demostración, pero aclaro que la UTP3303 aplica totalmente en cuanto a las características, su operación, todo su funcionamiento. La única diferencia es que la 3303 va de 0 a 3 amperios, mientras que esta, la 3305, va de 0 a 5 amperios. De resto, podemos ver que funciona igual. Vamos a conocerla. Entonces, lo primero es que tenemos aquí la fuente. Viene con con dos juegos de cables para las conexiones tipo banana y tipo caimán. Tenemos el cable de poder para conectarlo al suministro y un manual de funcionamiento. Vamos a observar la fuente. Empecemos acá atrás. Observemos que ella tiene un ventilador que permite a través de aire forzado refrigerar, mantener la temperatura del equipo. Tenemos acá un interruptor deslizante que nos va a permitir seleccionar si la vamos a conectar con el cable de poder a 220 o a 110. Aquí está la conexión para el cable y acá tenemos el fusible, que es la protección del equipo en caso de una mala conexión, una sobrecarga, pues el fusible se quemaría para que lo reemplacemos y protejamos de esa manera el equipo. Vamos a girarla ahora para que observemos bien lo que tiene. Bien, vamos a mirarla ahora en esta parte de adelante. Vamos a conocer cada una de sus partes. Lo primero es que tenemos acá el interruptor de encendido. Ahí lo podemos encender, lo podemos apagar, ¿sí? Tenemos aquí un canal. Este es el canal número 1. Tenemos la conexión de la tierra, tenemos el negativo y tenemos el positivo. Esta va de 0 a 32 voltios y de 0 a 5 amperios. Aquí tenemos el canal 2 con una tierra, un negativo, un positivo y lo mismo, 0 a 32 voltios y de 0 a 5 amperios. Aquí tenemos una salida fija que es de 5 voltios y 3 amperios. Esta no es regulable, esta es fija y tenemos el negativo, tenemos el positivo. Aquí tenemos un botón que dice Output On y Off. Este botón nos permite activar las salidas o desactivarlas. Es decir, que si tenemos prendido el equipo, pero está aquí apagado, entonces no vamos a tener acá ninguna salida del voltaje. Si le damos aquí, entonces ya se habilitan las salidas. Esto es útil para que tengamos el equipo encendido, hagamos los ajustes y hagamos las conexiones de las cargas sin que haya ningún tipo de voltaje aquí. Una vez que todo esté revisado y conectado, podemos activar los canales y ahí sí ya vamos a tener las salidas. Tenemos acá la perilla de control del voltaje y el control de la corriente del canal 2. Y aquí la perilla del control del voltaje y del control de corriente del canal 1. Vemos aquí una luz verde que dice CV y también dice abajo una roja que está apagada, CC. Esto significa corriente en variación o variable y corriente constante. Esto ahorita lo voy a explicar, tiene que ver con el funcionamiento de la fuente en cuanto a la relación que hay entre el voltaje y la corriente. Estos dos botones que vemos acá con estas imágenes es porque nos permiten seleccionar los 4 modos de funcionamiento que tiene esta fuente. Aquí vemos los botones. Si nosotros tenemos
ambos afuera, entonces funciona independiente, es decir, este canal funciona totalmente aparte de este canal. Si tenemos hundido el de arriba y afuera el de abajo, entonces funciona en serie. ¿Eso qué va a permitir? Que utilicemos esta perilla de voltaje del canal 1 y esta de corriente del canal 1 para manejar toda la estación. En este caso tendremos una sola salida, pero con una característica, y es que va a sumar los voltajes, es decir, los 32 voltios de un canal y los 32 del otro, para poder darnos una salida total de 64 voltios regulables. Esta otra función, que es paralelo, teniendo afuera el botón de arriba y adentro el botón de abajo, esta nos va a permitir hacer la suma, pero ya no de los voltajes, sino de la corriente. O sea que en el caso de esta estación, de esta fuente, podremos llegar hasta hasta 10 amperios. Estamos hablando de la corriente, hasta 10 amperios. En la UTP 3303 llegarán hasta los 6 amperios. La otra función que tiene es la desincrónica, es la cuarta. Esa que nos permite también, a través de un puente que hacemos, ahorita lo vamos a explicar con más detalle, poder tener en la fuente un voltaje desde menos 32 voltios hasta 32 voltios. De esa manera vamos a tener ese rango hacia lo positivo y hacia lo negativo. Vamos a mirar ahora entonces cómo es el funcionamiento de cada una de esos modos. Lo primero que vamos a observar con relación al funcionamiento de la fuente es que tenemos esta gráfica en la que observamos que el eje Y representa la salida del voltaje y el eje X la salida de la corriente. Tenemos una línea a 45 grados que nace desde el punto 0 y representa el voltaje máximo y la corriente máxima que podemos controlar con las perillas. Observamos que hay un rango de corriente constante y un rango de voltaje constante señalado en cada uno de los lados, y un punto donde se cruzan ambos, que se llama el punto crossover. ¿Esto qué significa? Hay una relación directa entre el voltaje que puede ir dando la fuente y la corriente que hay. Supongamos que con la perilla de la corriente nos ubicamos en este punto a 2 amperios. Ahí se trazaría entonces esa línea hacia arriba, y luego pensemos que desde 0 voltios empezamos a subir y vamos ascendiendo por esta señal hasta que llegamos al punto de los 2 amperios. En ese momento es donde se encuentra ahí el punto crossover. ¿Qué significa? Que por más que sigamos aumentando el voltaje, la corriente ya permanecerá constante en ese punto, para este caso en 2 amperios. La señal que ha llegado a ese punto es que este LED verde que dice CB cambiará, se va a apagar y se va a encender el rojo que dice CC, queriendo decir que ya llegó a ese punto de corriente constante y que ya, por más que suba el voltaje, no va a variar la corriente. ¿Qué tendríamos que hacer? Si aumentamos con la perilla el número de la corriente que se le está suministrando, lo que haríamos es ir corriendo aquí en el eje X, y por lo tanto se habilitaría nuevamente que al aumentar el voltaje también vaya aumentando la corriente hasta que llegue de nuevo a ese punto. Es importante saber esto para que nosotros podamos encontrar los límites en los que funcionaría la fuente. Bien, ahora vamos a mirar cada una de las funciones, cómo es la conexión y qué es lo que hace cada una de ellas. La primera funcionalidad que vamos a probar es la independiente, es decir, tenemos este botón afuera y cada uno de los canales va a funcionar de manera separada. Vamos a poder controlar el voltaje y la corriente del canal 1, el voltaje y la corriente del canal 2 por separado. Entonces, para hacer esa prueba vamos a utilizar este pequeño motor. Es un circuito que estamos trabajando en otro proyecto, no interesa esta parte, solamente queremos utilizar el motor con la hélice para que veamos cómo funciona.
Entonces vamos a conectar en el canal 1, por ejemplo, el negativo, y vamos a poner esa conexión a uno de los cables de este pequeño motor que tenemos aquí. Y vamos a conectar esta al positivo y a este pequeño, al cable de este pequeño motor acá. Bien, ya lo tenemos conectado. Entonces en este momento verificamos que la corriente está abajo. Bueno, vamos a usar el canal 1 solamente. Ahí, miren que si lo bajo todo, se me pone en cero, se enciende el botón rojo, lo que quiere decir que entra a un límite de amperaje o de corriente constante. Vamos a subirlo un poco hasta que llegue a verde, ahí. Y aquí las salidas están inhabilitadas, me aseguré que están 0 voltios. Vamos a encender la salida. Una vez que encendemos la salida, empezamos a subirle voltaje al canal 1 y vemos que en la medida que empieza a subir también subió un poco el amperaje, pero se me puso rojo de una vez, es decir, en la línea de constante, porque lo tengo abajo totalmente. Vamos a subirlo otro poco y si observaron que inmediatamente hubo un cambio. Vamos a subirlo un poco más el amperaje, digamos la perilla, subirla para darme más rango de manejo y vamos a ir con el voltaje poco a poco. Aquí empezó a funcionar el motor. Vemos que está a 1.2 voltios y a 0.05 amperios. Vamos a irle subiendo voltaje y notamos que el motor empieza a funcionar más fuerte, más rápido. Ahí lo tenemos ya. Sí, vamos a ir bajando aquí amperaje. Ahí no varía el amperaje porque recuerden que estamos sobre el límite de este. Vamos a llegar a un punto ahí en que observen que ya cambió a la corriente constante. En este momento, por más que yo le suba voltaje, no va a haber un cambio en la corriente. ¿Sí observan? Estoy subiendo voltaje, toda la perilla, pero no hay cambios. No hay cambios en el voltaje, no hay cambios en la corriente, el motor no cambia, porque estamos ya en el límite de corriente según el plano que ahorita estudiamos. Para poder que eso ocurra, y observen que cuando llevamos por debajo de ese límite de corriente, se nos pone en verde y ahí se empieza a generar aquí variaciones, ¿sí? Vamos a subirlo un poco. Vean, ahí sí nos da de 0 y nos genera variación hasta que nos llegó al límite. 5.5 voltios. Ya nos llegó al límite de corriente. Aquí ya no pasa más. Quiere decir que este motor está trabajando a 5.2 o 0.3 voltios y una corriente de 0.24. Ese es el funcionamiento independiente. Exactamente lo mismo podemos hacer con esta línea si conectáramos otro motor, otra carga cualquiera en este canal 2. Este canal, recuerden que es de 5 voltios a 3 amperios fijo. Muy bien, ahora vamos a mirar la siguiente función. Para la función paralelo es la función que nos va a permitir sumar los amperajes. Aquí lo que tenemos que hacer es tener apagados los canales, siempre tratar de hacerlo por seguridad. Y lo que vamos a hacer es ubicar los botones como lo muestra acá para la función de paralelo. Tenemos uno adentro, tenemos otro adentro y en este momento las conexiones que se deben realizar es conectando acá en el positivo del canal 1 y en el negativo del canal 2. Aquí ya tendríamos una sola salida variable, repito, positivo del canal 1, negativo del canal 2 y ahí podríamos hacer la conexión que manejaríamos de 0 a 32 voltios con esta perilla y con esta manejaríamos el amperaje, pero la característica en esta es que el amperaje de ambos canales se suma. En esta fuente de 5 amperios podemos llegar hasta 10 amperios. En la fuente 3303 podríamos llegar hasta los 6 amperios. De ese modo funciona este modo paralelo. Para la función de serie,
lo que vamos a lograr con este equipo es sumar los voltajes de los dos canales. Para esto vamos a poder controlar el voltaje de la estación o de la fuente. Una sola salida tendrá y va a ir de 0 a 64 voltios. Y con este vamos a controlar la corriente que iría para este caso de 0 a 5. Entonces, en la función o en el modo serie, suma los voltajes 32 más 32 y la corriente sí es de 0 a 5. Con este multímetro vamos a verificar la salida para que nos demos cuenta que efectivamente suma las funciones, los voltajes. Entonces, tenemos apagadas las salidas, vamos a poner en la función serie, observamos acá que es este oprimido y este liberado, ahí estaría en la función serie. Las conexiones son igual que en el modo paralelo, el positivo del canal 1, el negativo del canal 2. Vamos a poner acá el multímetro en un rango de 200 voltios y vamos a poner el positivo aquí y vamos a poner el negativo aquí. Vamos ahora a verificar que todo esté abajo. Bueno, en este caso, este canal 2 queda sin utilidad, se controla desde el canal 1 y verificamos que está abajo para que podamos notar los cambios. Encendemos la salida y entonces aquí vamos a aumentar un poco la corriente para que nos dé margen acá de funcionamiento y empezamos a aumentar el voltaje. Observen que ambos canales ya se controlan con esta misma perilla, cosa que en el modo independiente ocurría por cada uno, cada perilla manejaba un voltaje. Aquí esta maneja ambos. ¿Qué es lo especial? Que observamos que acá muestra 9, 9, pero acá estamos viendo en el multímetro la salida de 18, 8, es decir que está sumando esos voltajes. Vamos a subirlo, miren, ya estamos en 39, 40, estamos en 50, 66, 66 voltios tenemos ahí. Y la fuente o la estación es solamente de 32, pero 32 por canal. En el modo serie nos permite tener entonces sumados esos dos voltajes para llegar hasta 66. Este último modo de operación es el que se llama sincrónico y lo que nos va a permitir es duplicar la operación del voltaje, o más bien invertirla sería la palabra, es decir, ya no vamos a estar de 0 a 32 voltios, sino que vamos a estar de menos 32 a más 32. ¿Cómo se hace? Se realiza una conexión, un puente teniendo apagado aquí, cerrado el canal, o incluso puede tener apagada la fuente, y entonces desde este negativo del canal 1 hace un puente con un cable, puede ser una banana o un cable de atornillar, porque además de conexión de banana usted puede girar y hacer conexión de cable. Entonces puede poner un pequeño cable desde el negativo del canal 1 hasta el positivo del canal 2. Es un puente, Ese puente se convertirá en el polo común de las dos salidas de voltaje que vamos a tener, el polo común. Luego ya podemos tener nosotros desde ese punto común conectar una carga a el negativo del canal 2 y la otra carga al positivo del canal 1, y podremos de ese modo ir moviendo con esta perilla el funcionamiento del voltaje o la salida del voltaje desde menos 32 voltios hasta 64 voltios. En este caso no vamos a hacer la prueba, pero ustedes pueden encontrar también con el equipo el manual para que puedan observar todos los detalles de funcionamiento. Así que esta fuente es una fuente muy especial, una fuente de excelente calidad de la marca Unit. Los invitamos a que puedan adquirirla, tenerla en su laboratorio, en la universidad, en el colegio, en su taller de mantenimiento, en su línea de ensamble. Es una fuente de poder de excelente calidad. Se la recomendamos, pueden encontrarla para la compra en nuestra página web
www.yulpin.com.co.